¿Quieren conocer al reportero que se enfrentó al mismísimo Fidel Castro? El periodista que sacó de sus casillas al dictador cubano armado con un micrófono lanzándole preguntas. Pues hoy está aquí, en Cuarto Poder Hispano, en Canela TV. Bienvenido, Juan Manuel Cao. Oye, muchas gracias, qué gusto, que me encanta estar aquí contigo. ¿Cómo te va? Pues nada, estamos aquí en este programa, estamos entrevistando a los periodistas más relevantes. Y bueno, cuéntanos eso de Fidel Castro, que acabo de enganchar a la audiencia con eso. ¿Cómo fueron esos encontronazos, ¿no? con Fidel? Bueno, fíjate, hay una parte anecdótica, ¿no? Fidel Castro es lo que los cubanos llamamos un mecha corta, que es un tipo que estalla muy fácilmente. Desde que llegó al poder nunca se había enfrentado, salvo con al principio el embajador de España, que irrumpió, no sé si sabes esa anécdota, en un estudio de televisión, porque él estaba hablando mal de España, lo increpó, era embajador de Franco. Muy curioso, porque la dictadura cubana se llevó bien con la dictadura franquista, ¿no? A pesar de las diferencias ideológicas, un pacto de una agresión, ¿no? Entre gallegos, un pacto entre gallegos, ¿no? Sí, exactamente. Pero él nunca enfrenta a la prensa, está totalmente maniatada, pero sí es una persona que tú le haces una pregunta que lo incomoda y se molesta con bastante facilidad, insulta, descalifica, y yo eso lo sabía. Pero lo interesante de verdad... Esto fue en Argentina, ¿no? Bueno, hay un primer encuentro en Chile, donde nos quitaron las cámaras, yo estaba dentro del Palacio de la Moneda, y fíjate si es predecible que yo le había dicho a Bernadette Pardo, una periodista que había tenido un encuentro con él en Guadalajara, México, lo que le iba a preguntar, y dije, seguro me va a responder tal cosa, ¿no? Y fue exactamente así, ¿no? Yo le dije, dicen sus críticos que en las cárceles cubanas se tortura. En Chile eso tenía un contexto muy importante. Y yo dije, él me va a contestar, ¿y tú te creíste todo lo que te dicen? Efectivamente, ¿no? Entonces ahí le iba a enumerar, no, yo no me lo creo, yo lo vi, yo estuve en la cárcel y tenía la lista de personas que vi que torturaron, etcétera, etcétera. Entonces hay una línea muy fina entre ser un periodista y ser un activista, ¿no? Por lo tanto, después hubo ese encuentro que te digo que me arrestaron, me quitaron todo ahí en el Palacio de la Moneda. Después hay ¿Quién estaba en el poder en Chile entonces? ¿Qué año fue eso? Eso es en la cumbre de 1996, aproximadamente. Ahí acababa de producirse la transición. Sé que recuerdo a Menem. Recuerdo de esa cumbre los reyes de España que estaban allí, y en ese momento en Chile, pues la verdad que ahora no me acuerdo quién estaba en el poder, pero uno de los... Ya estaba la democracia. Sí, ya estaba, sí. Ya había bastante menos pino. Con la democracia, ¿no? Era la sede de Chile, es lo que recuerdo, ¿no? El contexto es interesante, ¿no? Después hubo un enfrentamiento en Panamá, donde él me descalifica, y después está el último de Argentina, que se produce 5 días antes de enfermarse, etc. Pero lo interesante, te decía, que era el contexto histórico. En el año 92, Estados Unidos celebra una cumbre de las Américas y excluye a Cuba. España, que siempre ha tenido una visión un tanto equivocada sobre el rol de Estados Unidos en América Latina, y un tanto porque alguna razón hay, de que Estados Unidos le arrebató las colonias americanas y a esa idea. La guerra de Cuba. Claro, que es la última. Pero España entonces decide hacer una cumbre iberoamericana en la que incluye a Fidel Castro. Yo estuve ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas cumbres, la primera de Guadalajara y después todos los años en una capital distinta de América Latina, o de España también, o de Portugal, que se incluyó, sabíamos todos los periodistas de antemano dónde iba a estar Fidel Castro y en qué fechas. Y se convirtió en un reto tratar de entrevistar a alguien que no se deja entrevistar con ningún tipo de pregunta que él crea incómoda.
O sea que yo estuve años yendo a esas cumbres y en solo 3 ocasiones pude acercarme de alguna manera. Te digo que el contexto histórico es interesante porque esa idea española no es tan real. Las independencias suramericanas se producen más al calor de la invasión napoleónica que descabeza el reino. Y fíjate que los primeros gritos de independencia de América del Sur son en nombre del rey contra el invasor francés. Y claro que la Revolución Americana había tenido una gran influencia. En Cuba incluso, el primer grito de independencia se produce después de la Revolución Septembrina de 1868, la gloriosa, como le llamaron en España. Eso ocurre en septiembre y el 10 de octubre igual descabezaron a la reina Isabel de España. Pero a Fidel, como yo decía en la entrada del programa, le sacaste de sus casillas. Eso es Pero una cosa... es que no era difícil. Es un hombre bastante dado a la ira Sí. y a la molestia, ¿no? Ese Fidel que uno ve que es simpático en la Entra al tribuna. trapo, ¿no? Como se dice también, ¿no? Entra al trapo. Le Se pones pelea. el capote, como en los toros, ¿no? Le pones el capote y entra. Completamente, ¿no? Y era interesante, ¿no? De alguna manera, ya había tenido algunos enfrentamientos con sus ministros más jóvenes. Era la primera vez que los cubanos veían a personas más o menos de la misma generación discutiendo temas. Y sí, tiene esos dos contextos. Al final, las cumbres iberoamericanas sirvieron para legitimar al régimen castrista. Y te voy a contar algo que siempre me ha molestado. Él era un poco estrella. Yo te decía, yo cubrí la cumbre de Madrid, Claro. esa que se hizo. Recuerdo a Menem también, recuerdo que Menem, pero todos le preguntamos por Fidel. A Menem le preguntamos, ¿qué le va a decir a Fidel? Él dijo, le diré lo de siempre, Fidel, democracia para Cuba. Y luego llegó Fidel y estábamos... No digo nada. Y no dijo nada. Claro, no. Estábamos Antena 3, Telecinco, todos detrás de Fidel. Había prensa de aquí. Ahí conocí por primera vez un reportero de Univisión que estaba allá en Madrid. No dijo nada. Pero él acaparaba la atención, ¿no? Y después se fue a Galicia y después se fue a Sevilla porque era la exposición, ¿no? Que en ese momento se inauguraba y se paseó. Sí. Es curioso que esas cumbres, que los presidentes pacíficos, tranquilos, que llevan prosperidad, no son atractivos, ¿no? Recuerdo quiénes eran atractivos, por supuesto, Fidel Castro, Fujimori en su época, que llegaba con un montón de nijas y motos y formaba un gran alboroto y tenía un teatro de gente que le aplaudía. Bueno, Chávez en su momento también. Chávez después, Maduro. Es lógico que la prensa busque ese... Pero ellos lo explotan y lo explotaban. Y yo creo que fue fatal porque eso se produce también. El otro contexto es, se acababa de desintegrar la Unión Soviética, se acababa de caer el muro de Berlín, se acababan de empezar su proceso hacia la democratización los países de Europa del Este. Y Fidel Castro salió a buscar dinero, a buscar legitimidad. Exacto. Y entonces, por eso se molestó tantas veces conmigo. Tú eres, o sea, vamos al inicio, ¿no? Ajá. Tú eres cubano, tú naciste en Cuba, ¿no? Yo Y nací en ¿cómo Cuba, cómo recuerdas 45 años. esa infancia, esa juventud? Bueno, terrible. La infancia es una infancia. Yo nazco y En La Habana naces, en La Yo Habana. nazco en La Habana y ya mi familia es de Cienfuegos, del centro del país. Pero cuando yo nazco ya ese régimen estaba en el poder. Cuando yo voy a la escuela por primera vez ya estaban todos... Naces en el 61, se puede decir. Exactamente. Entonces, Claro. las folclóricas No. que esconden su edad. Es que lo terrible es que yo nazco después de que ellos están en el poder. Estoy ya en edad de retiro y siguen en el poder. O sea, es una cosa tremenda. Eso son regímenes más largos que el ciclo de vida humana. Y eso es una frase que dijo a alguien, una escritora alemana, que había sufrido el nazismo y el comunismo, ¿no? Entonces, te digo, yo llegué, la infancia es terrible porque es una infancia de adoctrinamiento. En las escuelas cubanas por las mañanas hacen una cosa que le llaman el matutino. Yo sé que en España, por ejemplo, no se cantaba el himno porque el himno español no tiene ni letra. Bueno, yo nací con Franco, y eso también me delata la edad. Con Franco había incluso se hizo una letra del himno que luego se quitó. Pero con la democracia todo ese tipo de simbolismo se quitó. Incluso en los colegios religiosos, porque yo fui a los maristas, que también
había maristas en La Habana, lo sé, en Cuba había... Antes, Fidel cerró las escuelas católicas, todas las escuelas privadas, todas las escuelas en Cuba son estatales. Y en esos matutinos no solo se canta el himno, tú dirías, bueno, está bien que cantamos el himno, sino que se dan discursos, se gritan consignas antinorteamericanas, se dan vivas a Fidel, al Che, a Fidel, a los niños. Yo fui la primera generación que a los 6 años nos obligaron a levantar la mano y a decir, pioneros por el comunismo seremos como el Che. ¿Te imaginas a un niño de 6 años hacerle ese juramento? La Unión de Pioneros de Cuba, copiada de los Komsomoles rusos, es la organización infantil del Partido Comunista. Por eso cuando aquí en Estados Unidos traen a la Colmenita, que es un grupo de pioneros que canta cosas procastristas y la pasean por todos los Estados Unidos, eso es apoyar el abuso infantil. Yo creo que fuimos una generación manipulada, abusada, adoctrinada. No es una exageración, es una cosa Y verdaderamente juventud ya terrible. empieza a tener problemas, ¿no? Con niño, todo uno cuando es niño, eso me acuerdo de la película La Vita y Bella, lo que Claro, que el padre le consigue hacer ver que un campo de concentración era un juego, nazi era un juego, ¿no? Cuando eres niño que eran películas, ¿no? puedes mantener la felicidad, pero en la juventud ya empiezas a tener problemas, ¿no? No, pero fíjate, eso de la felicidad en Cuba, ojo con la niñez. La niñez de Cuba es muy violenta. O sea, el bullying, las broncas, la famosa frase te espero a las 4 a la salida de la escuela, las peleas de verdad son comunes, las becas. Que yo estuve, en Cuba el término beca se usa para un internado. Estás en la escuela de lunes a sábado y solo sales sábado y domingo a la casa. En algunos casos, yo estaba en la provincia de Matanzas, séptimo, octavo grado, era cada 15 días. Ahí hacen contigo lo que quieran, te adoctrinan, no piden permiso a los padres ni para vacunarte. Aquí las discusiones sobre la vacuna me hacían mucha gracia porque en Cuba te vacunaban y punto. Tú no sabías ni qué cosas estaban dándote ni le pedían permiso a los padres. Los padres de verdad pierden la patria potestad. La pierden de 1000 maneras distintas. Ellos han dicho que no, que eso era propaganda antipatriota, que no puedo decirte que fue una infancia feliz, para nada. Pero en la juventud es cuando tienes problemas, ya te metes en problemas porque tú escribes y tú te Claro. posicionas, ¿no? Frente a la dictadura, ¿no? En la juventud lo que pasó fue, primero, yo componía canciones, tocaba guitarra, era de la nueva trova, digamos. Después Silvio Rodríguez y esa gente crearon primero una canción media contestataria que terminaron convirtiendo en parte, en himno, en la banda sonora del régimen. Y sí, me arrestan, me empiezan con 19 años de edad, empiezo a ser objeto de la seguridad del Estado, me condenan a 3 años por un delito de ellos le llaman propaganda enemiga, por escribir literatura subversiva. Estuve 3 años preso y ahí integré el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, la primera organización de mi época, por lo menos abiertamente anticastrista, que renunció a la clandestinidad. O sea, eso es muy interesante. Ricardo Bofill, que fue el líder, dijo, aquí vamos abiertamente a oponernos, no vamos a estar ocultos. Y hasta hoy ese movimiento es el que está vigente, ¿no? Esa estrategia de lucha abierta, civil, pacífica. Renunciamos a la violencia. Aquí creó en el exilio muchos problemas porque ellos son los dueños de la violencia. Entonces, si no tienes con qué luchar con armas contra ese régimen, Y bueno, llegan a ir a tu casa y te detienen. me detienen el 30 de enero de 1982, me llevan para Villamarista, le siguen diciendo Villamarista, pero es la sede de la seguridad. Que era el antiguo colegio marista. Exacto. Ahí era donde tomaste. Y ahí 17 días de interrogatorio y después empieza un calvario ¿Te torturaron? No, bueno, depende de lo que tú le llames tortura. Esa es una discusión tremenda, ¿no? O sea, no, a mí no me... Es que no tienen mucha necesidad de eso. Ellos sí dan Una tortura psicológica, ¿no? No, pero ellos también tortura física. Ellos dan grandes palizas, golpizas, tienen grupos de presos comunes que yo conozco gente que se los lanzan, tienen celdas tapiadas, tienen celdas de castigo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, a mí me llevan, y y eso lo he denunciado, hay un momento en que el interrogador me dice, porque tú has criticado a Fidel Castro. Entonces yo le pregunté, y no se puede. Le pregunté, no es un ser humano. Oye, el hombre entró en cólera de una manera, porque me imagino se estaban grabando, él también tenía que actuar para la cámara,
Y entonces me envían junto con Andrés Solares, un ingeniero que había intentado crear un partido político, y como está prohibido crear otro partido que no sea el comunista, nos envían al Hospital Psiquiátrico Nacional, porque dice, tú estás loco, ¿cómo tú te atreves a decir que se puede criticar a nuestro comandante en jefe? Salir de allí, las intenciones eran malas, ahí yo vi dar electroshocks, ahí yo vi de dar palizas, ahí yo vi utilizar medicinas, hacer lobotomía frontal a personas, y luego sin que la familia supiera, logramos que la familia se enterara que estábamos allí y entonces nos trasladaron a la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este. A mí, a Solares se lo llevaron de nuevo para Villa Marista. Por eso te digo, esa estadía de estar en Mazorra, que es como se llama el manicomio nacional, por supuesto que es una tortura. El solo hecho de saber que estás ahí. Si yo te describo el lugar, es una cosa horrorosa, ¿no? Se parece a una película que vi que era Persecución y Muerte de John Paul Marat, que la hacen con unos locos de un manicomio como protagonista. Y yo la había visto antes, porque yo estudié cine. Y me parecía estar dentro de el lugar verdaderamente infernal, un lugar infernal del que otros, yo salí gracias a que la familia estuvo avisada, pero otros no han tenido esa suerte, otros fueron de verdad torturados con los electroshocks y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estudiaste cine, pero no estudiaste periodismo. Es curioso, ¿no? Que tú no eres un periodista de carrera. ¿Por qué no estudiaste periodismo? Porque en Cuba, para estudiar periodismo, en mi época, hay gente ahora dice que que ya no es así, pero en mi época había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, garantizado. Y además había que tener, como era muy selectiva, 99 puntos de promedio, cosa que yo no tenía, te soy sincero. Yo no fui nunca un estudiante de grandes notas, era un tanto indisciplinado, me gustaba la fiesta, irme con los amigos, la guitarra, la bohemia, etcétera, etcétera. Pero había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo me alegro de no haber estudiado periodismo porque en Cuba, me perdonan los amigos periodistas aquí, algunos muy buenos, pero era una de las carreras de mayor adoctrinamiento posible. Y luego, como me dijo a mí una amiga en Cuba, ¿para qué tú quieres estudiar periodismo? Para tener que decir lo que para no poderte salir de las estrechas paredes en las que encierran igualmente es otro tema, pero el periodismo es un oficio. Yo siempre he mantenido, yo estudié periodismo, pero es un oficio que se aprende con la práctica. Yo el periodismo que me enseñaron en las clases fue todo muy superficial. Yo digo que es como una partida de trivia el estudiar periodismo, es un poquito de todo y un mucho de nada, ¿no? O sea, donde realmente tú te empiezas enseñan cómo hacer el recipiente, pero no cómo llenarlo. Exacto. Yo sí estudié después periodismo aquí, ¿no? Y muy interesante porque era la Universidad de Miami en aquella época. Yo vi el anuncio en la televisión que decía, estudia en español y te damos el título en inglés. Y digo, bueno, allá voy, ¿no? Y entonces, y he estudiado como por mi cuenta toda la vida. Yo vi una vez en España una protesta por la idoneidad de periodistas que estaban exigiendo que si no eras graduado de periodismo no podías ejercer periodismo. Trabajar, ¿no? Ajá. En Estados Unidos eso iría contra la libertad de expresión. O sea, la idea de que tú no puedes escribir, y ahora con las redes sociales, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a exigirle a cada youtuber que sea periodista? Licenciado, ¿no? O sea, Ajá. entonces, En Cuba fue utilizado el Colegio Nacional de Periodismo, también me perdonan los miembros aquí en el exilio, para controlar incluso antes el periodismo. De hecho, el Colegio Nacional de Periodistas en un momento, el primer colegiado fue Batista, ¿no? Era muy fácil, te quito la licencia y ya, te hago callar. Sin embargo, había grandes libertades incluso bajo Batista comparadas con el castrismo, ¿no? bueno, pues tenemos que llegar a Estados Unidos, entonces. ¿Cuándo decides salir y no vas a Estados Unidos? Vas a Panamá. Voy a Panamá. Voy a Panamá porque me amenazaban con volver a arrestarme, había un acoso, porque como miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos, que éramos 10, 12, 15, 20, a más no poder en esa época, o sea, todo el aparato de seguridad concentrado en nosotros era terrible. Y mi familia me sentó y me dijo, mira, no te vamos a llevar una java más a la cárcel, aquí hay que irse. Y mi familia compró una visa. La familia estaba en Los Ángeles, a Noriega, había un tráfico humano
tremendo. Y en el momento que yo estaba en Panamá había como 5.000 cubanos. Nos quitaban el pasaporte, nos daban una cédula que decía no puede trabajar, pero sí trabajé gracias ¿Cuánto tiempo estuviste en Panamá? casi 3 años. Estuve casi 3 años en Panamá y fui invitado a un programa de Mayín Correa, hoy gobernadora de la provincia de Panamá, con 87 años, por cierto, sigue ganando elecciones. Ella me invitó a un debate con un comunista. El debate se hizo bastante notorio en aquel momento. Me invitó después Julio Miller, que tenía un programa que se llamaba Porque nos importa, sobre la presencia de los cubanos allí. Y me quedé trabajando en RPC, Canal 4, a pesar de no tener permiso. O sea, que yo también fui un ilegal en algún momento. Y entiendo lo que es eso. Y después trabajé en KW Continente. Ambos, la estación y el programa, lo cerró Noriega brutalmente porque Mayín hizo la primera entrevista subversiva al coronel Roberto Díaz Herrera, que se había rebelado contra Noriega. Y fue interesante porque vivir en todo el proceso de la cruzada civilista contra una dictadura, y yo que venía de otra, fue una experiencia. He regresado muchas veces a Panamá, tengo muchos amigos. Ayer mismo me estaban llamando de la estación en la que trabajé, que luego... y ya después, cuando cerraron todo... Bueno, de allá a Miami, ¿qué año llegas y por qué? ¿Por qué te vas para Miami? yo recuerdo, había muchos cubanos vendiendo en las calles plátanos y cosas que no era una costumbre de Panamá, fíjate. Y yo cogí con el camarógrafo Roberto Pimentel, panameño, le doy las gracias porque lo hizo gratuitamente, y me fui esquina por esquina filmando cubanos y ilustrando lo que estaba pasando ahí, la cantidad de los edificios, las situaciones en que estaban, y se lo di a un camarógrafo de Oscaraza. Oscaraza fue a cubrir una noticia allí, estaba en Panamá, se puso en el canal 23, y entonces la Fundación Nacional Cubanoamericana, que tenía el plan Éxodo que le había dado Reagan para localizar cubanos en terceros países, se enteró de que había tantos cubanos en Panamá, fue a Panamá y nos sacó de allí. Así llegué en el 88, septiembre, 11 de septiembre del 88. Ya, ¿qué importa? ¿Llamaste a Univisión? ¿Qué había entonces? ¿Univisión en el mundo? Ya era más o menos conocido porque Carlos Alberto Montaner me empezó a publicar generosamente artículos en una agencia que se llamaba Firma Press, que era un favor, porque yo no era una firma, yo era un desconocido absoluto. Ahí estaba Urlas Pietri, todos los grandes escritores de Vargas Llosa. De repente había un muchacho llamado Cao que llamó la atención en Miami. Conocí a Ninosca Pérez Castellón, una periodista de radio, que a su vez conoce Nancy Pérez Crespo, todo a través de que me quedé trabajando con Mayín Correa. Y cuando llegué aquí, llegué con la ola de periodistas panameños que habían sido expulsados brutalmente de sus medios, porque Noriega arrasó por ejemplo, entró en la calle 50 de Panamá, entró de manera brutal, los Doberman le llamaban a esos militares, en el Telemetro Canal 13, cuando estaban dando así en un noticiero, entraron rompiendo todo, en KW Continente entraron rompiendo todo. Entonces vino una ola de periodistas panameños que me conocían, y a través de Ninosca, de Nancy, de esos periodistas panameños, empecé a trabajar en Univisión, en el Canal 23 de productor de promociones. ¿Cómo es ese cambio? O sea, el periodismo que te encuentras aquí te sorprende. Ya yo veía en Panamá, se ve mucho la televisión de Miami. Ya yo veía el noticiero Univisión. Por ejemplo, ya yo conocía perfectamente a Jorge Ramos, Ricardo Bravo, María Elvira Salazar, que era periodista en esa época, el propio Oscaraza, ¿no? Entrevistó a Fidel. Pedro Sexé, todos ellos estaban ahí. También, todos ellos. Y me había familiarizado con el estilo y me gustaba mucho Ricardo Brown, por ejemplo. Me pareció un periodista, para mí es el prototipo del periodista, y después verme que yo podía viajar con él en un canal y otro, y coincidir en eventos importantes de América Latina. Recuerdo una vez en Caracas que yo dije, hoy soy el primero. Me levanté tempranísimo, me bajé en el hotel, en el Hilton, el Tamanaco, no recuerdo. Digo, hoy nadie me roba la noticia. Cuando llegué, ya estaba Ricardo Brown con un café
abajo y un mar de periódicos leyéndoselo y estaba ya enterado de todo lo que estaba pasando. O sea, es un periodista de verdad, ¿no? Claro, claro. Joder, ya que sacas el tema, lo tengo ahí apuntado. Creo que Ricardo Brown es un gran ejemplo de un periodista que yo no sabría qué decirte si Ricardo es republicano o es demócrata. Es un periodista, ¿no? Que Claro. siempre ha intentado dar todas las voces, buscar la noticia, pero quizás en este momento a mí me parece, con la polarización que hay, con la presión política que hay, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Tú buscas, porque sabemos que la comunidad, y lo hemos hablado tú y yo, de Sí, los mensajes el de... público es muy, no solo republicano, muy trumpista. Eh, yo, a veces tienen la percepción de que yo también soy muy republicano y muy trumpista, y yo aclaro en público que no, que soy independiente. Hay gente que me dice, no hagas eso, te vas a marginar. Hay gente, entonces hay personas que me critican por un lado o por el otro, pero yo creo que me perdona el público esa independencia. No me siento representados por unos ni por otros, porque soy un tanto libertario. ¿No? Soy liberal en el sentido europeo, que es distinto, que es como centro derecha. Aquí es como izquierda. Ajá, Totalmente aquí conectado. es otra idea. Entonces, hay cosas que no me representan y otras que no. Claro, está el tema de Cuba. Es muy difícil muchas veces votar por los demócratas porque tienen una idea equivocada de cómo debe ser la relación con una dictadura como la castrista. Y yo creo que el público también se da cuenta de eso, ¿no? Pero, y no me gustan los extremismos. Es muy curioso que yo noto que la derecha del Partido Republicano y la izquierda del Partido Demócrata, Piden muchas cosas. se parecen un montón, O sea, ¿no? en España con Vox y con Podemos, muchas veces Sí, en algunos temas. Pero ¿cómo estás viviendo ahora mismo? La administración Trump, que tiene una relación complicada con la prensa, ¿tú te sientes incómodo o cómo ves? ¿Debemos ser eres corporativista cuando le pasa algo a ABC o a CBS? ¿Crees que ahí debemos unirnos los periodistas o, bueno, cada uno que se defienda como pueda? mira, te digo que llegué en el año 88. Y en el año 88, con Alina Falcón, que era la directora del noticiero del Canal 23 y después fue la directora nacional de Univisión de Noticias, yo aprendí mucho sobre el equilibrio, ¿no? Yo tenía esa percepción. En Panamá había participado de la lucha civilista contra Noriega, la prensa o estaba de un lado o estaba de otro. Era más bien un tema yo vengo de una batalla contra la censura. Entonces, tú ahí estás colocado en un lado. Pero esa idea de parcialidad, de equilibrio, etcétera, fue muy interesante. Cuando empiezo a visitar España con bastante frecuencia y veo que el país es de izquierda, la ABC es de derecha, me parece un poco obsoleto ese. Lo curioso es que en vez de ser el sentimiento de equilibrio periodístico norteamericano el que, digamos, se exportó a España, es como si los partidismos europeos de la prensa europea hayan permeado la prensa. Yo creo que una cosa es que un medio tenga una línea editorial, que eso es Pero, legítimo, pero aquí no era así. pero que los periodistas que hacen o que hacemos información tengamos que trufar todas nuestras informaciones o todas nuestras entrevistas o todos los reportajes de esa línea editorial. Yo creo que es una cuestión de géneros, ¿no? La información es información, la opinión es opinión. Claro. Aquí incluso se pide el voto, que aquí me sorprende mucho Estados Unidos. De repente el Herald, el Miami Herald, te recomienda votar. Para el caso que le hacen también. Claro, yo creo que es negativo. Ya deberían haber Si desistido, fuera ¿no? política, un político no querría que me... Depende. Mira, a ver, tú has dado en el clavo. No es ser imparcial, es ser justos. Entonces, yo veo mucho el periodismo de opinión. A mí me encanta el periodismo de opinión. Está un tanto saturado. Antes era al revés. Antes era como había unas páginas de opinión en el periódico y otras de noticias. Lo que ha pasado ahora es que las opiniones te las están disfrazando dentro de la estructura y la apariencia de un reportaje noticioso. Y eso me parece más desleal o más falso o más tramposo
que opinar abiertamente. Yo opino el que tipo que opina abiertamente, pues ya sé cómo piensa, pero el que me está tratando de vender una opinión en una estructura de noticias, se le ven las costuras demasiado, se le notan demasiado. El público está además todo el tiempo ahora tratando de ubicarte. Da igual que tú no lo hagas. El público te ubica, te dice aquí, te dice allá. Si eso es bueno o malo, no lo sé. No lo sé. Las redes lo cambian todo. Yo soy de los que creen que para bien. Para bien. Porque mira lo que me acaba de pasar a mí. Que Bueno, de eso me gustaría ah, detallarlo, porque tú hace poco estabas en una cadena que se llama América TV, pero América TV está en problemas y ya no estás ahí. Pero tú tienes una marca personal y gracias a esa marca personal, Juan Manuel Cao, todo el mundo sabemos quién es Cao, tú te has subido a eso y estás haciendo tu contenido a pecho descubierto, como se dice, ¿no? Tú, sí. ¿cómo has vivido ese proceso? Porque yo creo que otro se hubiera quedado esperando que le llame, me fui de América TV, que me llame Mega, que me llame Univisión. O sea, ya no hay que esperar a eso, ¿no? Hay que tirar de la marca de uno y de su posicionamiento en redes, que mucha gente demonizaba, muchos periodistas. Yo no quiero estar en X, yo no quiero estar en... Hay que estar en redes, tú tienes tu marca personal y ahí estás. ¿Cómo has vivido ese proceso? A ver, lo viví a la fuerza. No, yo era más cómodo estar en un canal de televisión. Cuando estaba en Telemundo, por ejemplo, para mí fue maravilloso porque viajé. Yo nunca había salido de mi país a los 25 años. Era aislado, literalmente, ¿no? Entonces, esa experiencia solo se me hizo posible en esa época a través de una gran cadena, a través del apoyo de José Cancela, que hay que decirlo abiertamente, que cada vez que le planteaba una locura de que ir a tal lugar, o sea, pues ahí, había un presupuesto para eso. Entonces, quien viene de ahí tiene miedo saltar al otro lado. Pero el canal cerró, aunque dicen que no cerró, cerró. O sea, cerró la programación en directo fundamental que se estaba haciendo. Mi programa cerró. Pero ya yo había notado que en el canal de YouTube de América TV, mi programa tenía más éxito que en el aire. Y además se veía en el mundo entero. Eh, ya me había dado cuenta de ese detalle y no esperé un segundo. Y dije, pues voy. Y yo creo que el apoyo a mi persona es un poco un rechazo a lo que sucedió con el canal de televisión. Si lo hubiera hecho en otro momento, a lo mejor no habría sido así. En 2 meses y 12 días que se cumplieron antes de ayer, o hace poco, ¿no? Llegamos a los 100.000 suscriptores, 11 millones de visualizaciones, los patrocinadores se han ido conmigo, se ha convertido en un pequeño fenómeno comercial que espero que crezca, que vaya bien. Nada de eso hubiese sido posible sin las redes sociales. Entonces, para mí, que hubiera estado yo pidiendo, tocando puertas, por favor, contrátame a los 64 años de edad, no quieren. Ya, eso es un hecho concreto. Entonces, es una tecnología disruptiva, es como dicen, que está cambiando todas las reglas de juego. Cada ciudadano puede tener un canal de YouTube. Dime si eso no es mágico. Es maravilloso. Lo que es difícil es que te hagan caso, que te entiendan, ¿no? Juan Manuel, estamos ya llegando al final, pero quería, de una manera, lo primero, ¿qué cobertura ha sido tu cobertura de tu vida? La que recuerdas como tu sueño periodístico, la que recuerdas con un mejor recuerdo de todas las aventuras periodísticas que has A ver, hecho. Pablo Gato, español, que fue director eh, del noticiero de Telemundo 51 cuando yo empecé. Yo empecé con el huracán Andrew, estuvimos un año cubriendo los desastres del huracán, ¿no? Me dijo una frase, Pablo Gato, tremenda. Me dijo, hay periodistas que se pasan la vida esperando una gran noticia y a ti te ha llegado a los meses de estar aquí. Nosotros atrapamos a un espía cubano y lo filmamos audio y video, despachando con su jefe, que era el tercer secretario de la misión permanente de Cuba ante la ONU, es decir, de la embajada ante la ONU, Manuel Collazo Usayán se llamaba. Lo grabamos completo y demostramos
por primera vez, antes de que capturaran aquí a la Reta Avispa o a Ana Belén Monte, el trabajo de espionaje del régimen castrista en territorio norteamericano. Y comprobamos además algo terrible, que el régimen castrista organizaba incursiones militares de autoataque para decir que Estados Unidos lo atacaba. Ahí, en esa conversación, el hombre se vio que le había dado $12,000 a Alfa 66, un grupo paramilitar del exilio, para que comprara una O lancha. sea que reporterismo de investigación, periodismo de investigación. Total, nos ganamos un Emmy. 3 emisiones, ¿no? Sí, sí, un montón de nominaciones. Yo dejé de participar ahí en los Emmys porque por vagancia. Pero ese, Papeleo, la verdad que sí, sí. no, ese Emmy fue muy importante porque fue un individual achievement en reportaje investigativo. Yo llamé al Herald, le dije, tengo esta noticia, el Herald no me creyó. Fíjate qué curioso. Y después tuvieron que pasarse un mes en nuestra estación para saber cuál iba a ser la primera página de su periódico en ese momento, lo que te demuestra que la arrogancia periodística, ojo, no hay nunca un periodista pequeño, ¿no? El día que sale mi reportaje al aire, a los 15 minutos el Departamento de Estado dio una conferencia de prensa para decir que debido a nuestro reportaje estaban expulsando al tercer secretario de la misión. Pinchas en hueso. Ahí es donde el Herald entonces salta, donde el New York Times salta, 60 Minutes, todo el mundo. Y yo, que tenía planificado el misterio para el tercer capítulo, tuve que rehacerlo todo y era muy gracioso los de 60 Minutes esperando por un desconocido hispano de una estación en Hialeah. Y entonces parecía que el arrogante era yo. Será batalla. Me quedan 2 preguntas, muy rápido. ¿Qué personaje te ha cautivado, no? A lo mejor no tiene por qué ser un político, pero de la gente que has entrevistado, alguien que te haya cautivado, que recuerdes esa entrevista. Mira, a mí el primer personaje que me impresionó mucho, y ahora estoy un poco decepcionado con lo que ha hecho con Taiwán, etcétera, fue el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, después Premio Nobel de la Paz. Porque yo venía de un país de políticos gritones. Fidel Castro en la tribuna, dando gritos. Y ver a Oscar Arias diciendo cosas inteligentes, tan calmado, tan tranquilo, siendo un líder importante, fue una cosa asombrosa para mí. Fue ver otro tipo de político. Ese, en un principio, ¿no? Me pareció, a mí los políticos charlatanes me molestan bastante porque vengo de un país de charlatanería política y entonces me pareció interesante, ¿no? A mí me gusta, yo creo que las maneras son importantes en la política, que ser reposado, que ser decente es importantísimo. Y ya por último, quería acabar con Cuba, ¿no? ¿Que te gustaría volver allí? ¿Me gustaría ver la llegada de la democracia? ¿Te gustaría y tienes alguna esperanza? Que eso es después de haber vivido todo lo vivido. A ver, no por mí, por los que viven en Cuba. Lo que están pasando es un calvario. O sea, Cuba, yo no tengo nostalgias. Yo extraño más Madrid que La Habana. En Madrid es una ciudad entrañable. España, uno se siente parte de España, ¿no? Y incluso en las épocas malas y todo. Yo no dar un paseíto por el malecón, toda esa nostalgia barata a mí no me interesa. Hay a quien sí, y no, si es importante para ellos está bien. Yo creo que Cuba es una injusticia por reparar. Ya a mi edad da igual, le descuento, da igual vivir aquí o allá, ¿no? Pero sí, me gustaría, pero repito, no por mí, me gustaría por los que están allá, me gustaría en Venezuela, me gustaría en lo de Nicaragua. Nicaragua es la dictadura olvidada, es muy brutal la dictadura de No, Nicaragua. se ha recuperado Bolivia, Ujú. afortunadamente, parece. Bueno, creíamos que Nicaragua se había recuperado y vino Arnoldo Alemán y lo echó a perder todo, los liberales echaron a perder, así que es una cultura, hay dos corrientes, la de los estructuralistas que creen que las leyes y las estructuras son las que garantizan la democracia, y están los culturalistas que creen que esas estructuras, si no hay una cultura de la democracia, no funciona. Ayer le pregunté a alguien sobre eso y me dijo, no, yo creo que los estructuralistas, porque en Japón impusieron
en Alemania pusieron la ley fundamental, los aliados, y mira, Bueno, pues como es el debate, ojalá, ¿no? Podamos ver esos países, el regreso de la democracia de esos países y que lo veamos juntos y podamos conversar, como a veces que yo he oído tu programa o tu claro, de nuevo. tremendo. Te agradezco mucho la visita y que sigas haciendo periodismo. ¿Me permites? Sí, Importante sobre personas que han impactado en mí, es alguien que tú conoces, que es Carlos Alberto Montaner. Montaner es un cubano también, que fue un cubano reposado, tranquilo, nunca lo vi alterarse, ofender a nadie, con un gran sentido del humor y con un gran sentido de la decencia, ¿no? Son grandes ejemplos. no, yo me uno a ese reconocimiento porque yo llegué a Estados Unidos en 2008 y de las primeras personas que conocí que me ayudaron mucho, como tú, Siempre ayuda a todo el mundo. ayudaba a mucha gente y bueno, al final no siempre se le ha agradecido lo suficiente lo que ha hecho Carlos Alberto. Muchas gracias, Juan Manuel Cala. Gracias a ti, gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene con un nuevo periodista hispano aquí en Cuarto Poder Hispano en Canal TV.